En cubierta, la seguridad privada se desplegaba estratégicamente en puntos clave, equipada con armas no letales y equipos de comunicación. Desde posiciones elevadas, vigilaban cada intento de acercamiento, listos para responder. Algunos miembros de la tripulación utilizaban potentes mangueras de agua a presión, no como simple medida disuasoria, sino para impedir que los piratas pudieran trepar por el costado. Dentro del barco, los pasajeros sentían cada viraje del crucero. Algunos se aferraban a barandillas y paredes para no perder el equilibrio, mientras otros observaban por pequeñas rendijas, intentando entender lo que pasaba afuera a la tensión. Era palpable. Cada rugido de los motores y cada sacudida del casco recordaban que el peligro estaba a escasos metros. Desde mi experiencia, puedo decirte que en situaciones como esta, la calma del capitán y la disciplina de la tripulación son la columna vertebral de la resistencia. Un solo error de cálculo podría permitir que los atacantes abordaran las lanchas piratas. Insistían, buscando cualquier ángulo vulnerable. Pero el crucero, enorme y ágil en manos expertas, parecía bailar sobre el mar, evitando cada intento de contacto directo. Mientras tanto, en el horizonte, una delgada línea apenas visible comenzaba a dibujarse. Las fuerzas de refuerzo se acercaban, pero aún estaban demasiado lejos para intervenir. El juego de resistencia continuaba, y el reloj seguía corriendo a lo lejos. Un sonido distinto comenzó a mezclarse con el rugido de los motores y el golpeteo de las olas. Era un zumbido grave, constante, que crecía poco a poco. En notarlo fueron los oficiales en el puente, y pronto, la confirmación llegó en helicópteros de la Marina estadounidense. Estaban en camino, acompañados por una patrullera rápida que había respondido a la señal de auxilio. Para los piratas, aquello era una advertencia clara. Su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Algunos intentaron acelerar el ataque, acercándose más al casco del crucero, mientras otros parecían vacilar, evaluando si valía la pena continuar. Desde el aire, los helicópteros ya podían visualizar la escena: un barco de lujo maniobrando con agilidad, y un enjambre de lanchas rodeándolo. La comunicación entre el crucero y las fuerzas de refuerzo fue inmediata. El capitán describió la situación y recibió instrucciones de mantener las maniobras evasivas, mientras la patrullera cortaba la ruta de escape de los atacantes. Los helicópteros, por su parte, comenzaron a descender, buscando posiciones desde las cuales pudieran intervenir directamente a bordo del crucero. La noticia de que llegaba ayuda se extendió como una chispa de esperanza. Algunos pasajeros respiraron aliviados. Otros se aferraron aún más a sus asientos, conscientes de que la presencia militar también significaba que la confrontación estaba a punto de intensificarse. Desde mi perspectiva, este era el punto donde el equilibrio de poder empezaba a cambiar. Los piratas ya no eran los únicos con iniciativa. Ahora había un jugador más en el tablero, uno que estaba entrenado y equipado para neutralizar amenazas en alta mar. Pero como pronto descubriríamos, la batalla aún tenía varios minutos intensos por delante antes de llegar a su desenlace. El momento de la confrontación total llegó, sin previo aviso. La patrullera aceleró hacia el grupo de lanchas piratas, cortándoles el paso con maniobras precisas, mientras desde los helicópteros se emitían advertencias claras por altavoces: deténganse de inmediato y ríndanse. La respuesta de los piratas fue inmediata y violenta, en ráfagas de disparos al aire y hacia el agua. En un intento de intimidar y abrirse camino en el crucero, aún en maniobras evasivas, se mantenía fuera del alcance directo. Pero el sonido de las armas era ahora inconfundible y aterrador. Los helicópteros, manteniendo una altura táctica, desplegaron francotiradores que apuntaban a motores y sistemas de control de las lanchas, buscando deshabilitarlas sin poner en riesgo a los pasajeros. La patrullera, más ágil que las embarcaciones enemigas, embistió lateralmente a una de ellas, provocando que quedara inmovilizada.
Otros botes piratas intentaron dispersarse para evitar el cerco, pero eso solo facilitó que las fuerzas navales los enfrentaran uno por uno. El mar, antes tranquilo, se convirtió en un campo de batalla marcado por el ruido de motores forzados, disparos y órdenes gritadas en varios idiomas. Dentro del crucero, el silencio de los pasajeros contrastaba con el caos exterior. Todos escuchaban, conteniendo la respiración, como si cualquier sonido pudiera alterar el resultado. Cada golpe de ola, cada vibración del casco parecía noticias del enfrentamiento que se desarrollaba a pocos metros. Desde mi experiencia puedo decir que este fue el momento más crítico. Las fuerzas navales no podían permitirse un error. Había que neutralizar la amenaza rápidamente, antes de que algún pirata lograra subir a bordo, y aunque la ventaja comenzaba a inclinarse hacia el lado de la defensa, la resistencia enemiga aún estaba lejos de rendirse. El instante decisivo llegó cuando uno de los helicópteros logró inmovilizar la lancha que lideraba el ataque. Un disparo certero a su motor la dejó varada en el agua, desatando el caos entre los piratas. Sin su embarcación principal coordinando los movimientos, la formación enemiga comenzó a romperse. La patrullera aprovechó la confusión y aceleró hacia el centro del grupo, bloqueando las rutas de escape. Varias lanchas intentaron girar bruscamente para alejarse, pero en esas maniobras perdieron velocidad, quedando expuestas a la intervención militar. Desde el Aira, los francotiradores continuaban apuntando a los motores uno tras otro, reduciendo la movilidad de los atacantes sin provocar explosiones que pudieran poner en riesgo al crucero Anne en el puente de mando. El capitán observaba cada movimiento con atención, coordinando sus maniobras para mantenerse a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para que las fuerzas navales pudieran actuar con eficacia. La tripulación, mientras tanto, mantenía la calma entre los pasajeros, recordándoles que permanecieran en las zonas seguras. Hasta nueva orden, fue en este punto donde la moral de los piratas comenzó a desplomarse. Algunos ya levantaban las manos en señal de rendición, mientras otros lanzaban sus armas al mar para evitar ser arrestados con ella. El mar, que minutos antes parecía dominado por la amenaza, empezaba a inclinarse a favor de la defensa. Desde mi perspectiva, este fue el momento en que el destino del enfrentamiento quedó prácticamente sellado. La estrategia, la rapidez de reacción y la precisión de las fuerzas navales habían logrado lo más importante en romper la cohesión del enemigo. Y una vez que eso ocurre en el mar, la batalla ya casi está ganada, aunque todavía quedaban minutos intensos por vivir, desde el primer avistamiento hasta la completa neutralización. Pasaron solo 19 minutos, pero para quienes estuvieron ahí, cada segundo se sintió eterno. El cronómetro comenzó con las primeras maniobras evasivas del crucero y el rápido acercamiento de las lanchas piratas. Los primeros 5 minutos fueron un baile tenso de velocidad, giros y estrategias para evitar el abordaje en el minuto 6 llegaron los refuerzos aéreos, marcando un cambio en la dinámica. El sonido de los róters se convirtió en un recordatorio constante de que la ayuda estaba presente, aunque la amenaza seguía viva. Entre el minuto 7 y el 12, el combate alcanzó su punto más intenso en disparos al agua, motores dañados y embestidas calculadas para bloquear a los atacantes. El minuto 13 fue el verdadero punto de inflexión. La lancha líder quedó fuera de combate, y con ella, la coordinación pirata comenzó a desmoronarse. Algunos intentaron escapar, otros se rindieron, y unos pocos continuaron luchando, pero ya sin una estrategia clara. En los últimos minutos, las fuerzas navales aseguraron a los sobrevivientes, recogieron las armas arrojadas al mar y verificaron que no quedara ninguna amenaza activa cerca del crucero. La tripulación mantuvo a los pasajeros informados solo lo necesario, evitando el pánico mientras se completaban las operaciones. Te lo digo con certeza,
En el mar, 19 minutos pueden definir la diferencia entre un desastre y una victoria. Y aquí, cada segundo fue aprovechado al máximo por quienes estaban entrenados para actuar bajo presión. Lo que comenzó como un día tranquilo de viaje, terminó convertido en una lección de estrategia, cooperación y respuesta inmediata frente al peligro. Finalmente, el último bote pirata fue inmovilizado. Algunos quedaron a la deriva, con sus motores humeando y sus tripulantes desarmados. Otros simplemente flotaban en silencio, con los atacantes sentados, las manos en alto, esperando ser recogidos por las fuerzas navales. El sonido de los disparos cesó, y por primera vez en casi 20 minutos, el mar volvió a escucharse sin interrupciones bélicas. Los helicópteros permanecieron sobrevolando la zona, vigilando que no aparecieran más amenazas, mientras la patrullera se encargaba de acercarse a cada embarcación enemiga para asegurarla y detener a sus ocupantes. Los piratas, conscientes de que ya no había escapatoria, cooperaban sin resistencia. Algunos incluso mostrando gestos de agotamiento extremo en el crucero. La tripulación recibió la confirmación de que la amenaza había sido completamente neutralizada. El capitán anunció por el sistema de altavoces que la situación estaba bajo control y que pronto los pasajeros podrían moverse con libertad. Un aplauso espontáneo estalló en varias áreas del barco, seguido de abrazos y lágrimas de alivio. Desde mi experiencia, puedo decirte que este es el momento en que la tensión acumulada se libera de golpe. La adrenalina baja, pero deja una sensación intensa de haber estado al borde de algo irreversible. Muchos de los que estaban a bordo no olvidarían jamás el rostro de los hombres armados acercándose, ni la valentía de quienes defendieron la nave en el mar, que minutos antes era un campo de batalla, recuperó su calma. Sin embargo, las marcas del enfrentamiento, mangueras desplegadas, barandillas dañadas y miradas aún nerviosas, recordaban que la paz en alta mar siempre puede ser interrumpida en cualquier momento. Aquella victoria no solo era del crucero, sino de todos los que habían trabajado juntos para sobrevivir, con los piratas bajo custodia y la zona completamente asegurada. El capitán del crucero recibió la autorización para retomar la ruta hacia el puerto más cercano. Las fuerzas navales escoltarían la embarcación durante todo el trayecto, asegurando que no existiera ninguna emboscada en el camino. La orden era clara: mantener la calma, pero no bajar la guardia en el mar. Ahora tranquilo, reflejaba los primeros rayos de un sol que comenzaba a elevarse en el horizonte. La luz dorada bañaba las cubiertas, iluminando rostros cansados pero aliviados. Algunos pasajeros se reunieron en los salones para compartir lo vivido. Otros preferían quedarse en sus camarotes, procesando en silencio la intensidad de las últimas horas. En la cubierta principal, varios miembros de la tripulación atendían a quienes necesitaban asistencia médica o emocional. El personal de seguridad revisaba las áreas externas, retirando equipos y asegurando que todo estuviera listo para la navegación. Era impresionante ver cómo, a pesar de la tensión reciente, la disciplina y el profesionalismo seguían marcando cada movimiento. Los helicópteros se alejaron lentamente, cediendo el protagonismo a las patrulleras que continuaban flanqueando el crucero. A través de los altavoces, el capitán agradeció a todos por su colaboración y anunció que llegarían a puerto en menos de 12 horas. La noticia fue recibida con un aplauso más sereno, pero cargado de gratitud. Personalmente, creo que este es el momento en que la esperanza empieza a ganar espacio sobre el miedo. Saber que la costa está cada vez más cerca trae una sensación de protección, como si cada milla recorrida fuera una barrera más entre ellos y el peligro. Aún así, todos sabían que lo que habían vivido quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva del barco. Al caer la tarde,
Las siluetas de los muelles comenzaron a dibujarse en el horizonte. El puerto estaba ya preparado para recibir al crucero, con unidades de la Guardia Costera, personal médico y autoridades portuarias, alineadas a lo largo de la terminal. A medida que el barco se acercaba, una mezcla de aplausos y lágrimas empezó a recorrer la cubierta. No era solo alivio, era la certeza de haber llegado al final de una prueba que pocos olvidarían. Las patrulleras abrieron paso, guiando lentamente al crucero hacia el muelle asignado. Los remolcadores lo ayudaron en la maniobra final, mientras la tripulación realizaba las últimas revisiones de seguridad. En el muelle, periodistas y cámaras esperaban para registrar el momento. No faltaban los familiares, que agitaban manos y pañuelos, intentando divisar algún rostro conocido entre la multitud a bordo. Una vez atracados, las autoridades subieron primero para verificar el estado de todos los pasajeros y de la nave. Luego comenzó el desembarco organizado por grupos, con prioridad para quienes requerían atención médica inmediata. El proceso, aunque ordenado, estaba cargado de emociones. Algunos pasajeros se abrazaban con los miembros de la tripulación, agradeciendo su valentía. Otros permanecían en silencio, simplemente respirando hondo al pisar tierra firme. Los piratas, bajo estricta custodia, fueron entregados a las fuerzas del orden para iniciar los procesos judiciales correspondientes. Mientras tanto, las autoridades navales ofrecían una rueda de prensa donde destacaban la coordinación internacional que permitió resolver la crisis sin pérdidas humanas. Para muchos, el sonido de las sirenas del puerto será un recordatorio eterno de ese día, no como un eco de peligro, sino como la señal definitiva de que la pesadilla había terminado. El puerto, iluminado por las luces de la noche, se convirtió así en un símbolo de salvación y renacer. Con el desembarco completado, comenzaron los preparativos para que cada pasajero regresara a su lugar de origen. Autobuses, taxis y vehículos privados esperaban para trasladarlos a hoteles o aeropuertos, dependiendo de la distancia a sus hogares. El cansancio era evidente, pero también lo era la determinación de seguir adelante. Muchos aprovecharon para llamar a sus familias y contarles, con voz entrecortada, los detalles de lo vivido. En las horas siguientes, algunos medios internacionales publicaron las primeras entrevistas con sobrevivientes, quienes narraban cómo, en medio del miedo, se había forjado un espíritu de cooperación y solidaridad a bordo. Relatos de pasajeros ayudando a desconocidos, de tripulantes arriesgando su seguridad por los demás, y de decisiones rápidas que salvaron vidas, empezaron a difundirse por todo el mundo. Para las autoridades navales, la experiencia dejó lecciones valiosas sobre protocolos de seguridad en aguas internacionales. Se anunciaron nuevas medidas, como el aumento de escoltas armadas para cruceros en zonas de riesgo y programas de capacitación en respuesta a emergencias. Las navieras, por su parte, reafirmaron su compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus pasajeros. En el plano personal, cada viajero llevó consigo una reflexión única. Algunos aseguraron que la experiencia les enseñó a valorar más la vida y las pequeñas cosas. Otros que jamás volverían a embarcarse en un crucero. Sin embargo, todos coincidían en que el coraje mostrado por la tripulación y la coordinación de las fuerzas de rescate fueron factores determinantes para sobrevivir aún con el amanecer del día siguiente. La mayoría de los pasajeros ya emprendía su camino de regreso a casa, y aunque las olas seguirían rompiendo contra el muelle, para ellos, el mar ya no sería solo un escenario de peligro, sino también un recordatorio de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Semanas después del incidente, las redes sociales y medios de comunicación aún comentaban lo ocurrido en aquel crucero. Videos grabados por los propios pasajeros mostraban momentos de tensión, pero también instantes de valentía y unión. Se organizaron reuniones virtuales para que los sobrevivientes
pudieran mantenerse en contacto, compartir sus emociones y, en muchos casos, crear amistades que probablemente durarían toda la vida. Algunos pasajeros decidieron escribir blogs o libros contando su versión de la historia, con la intención de inspirar a otros a mantener la calma en situaciones extremas. A las editoriales recibieron propuestas y varias cadenas de televisión mostraron interés en producir documentales basados en los testimonios. La experiencia, aunque traumática, se convirtió en una fuente de aprendizaje colectivo. Las autoridades marítimas publicaron un informe oficial detallando el desarrollo de los hechos, las medidas adoptadas y los errores detectados. Este informe serviría como referencia para mejorar la seguridad en futuras travesías. Se resaltó la coordinación internacional y el compromiso de la tripulación como elementos clave para evitar una tragedia aérrea. En el ámbito personal, muchos pasajeros cambiaron su manera de ver la vida. Algunos se unieron a organizaciones de ayuda humanitaria, motivados por el deseo de retribuir la solidaridad que ellos mismos habían recibido. Otros, más cautos, se alejaron de las experiencias marítimas, pero guardaban un respeto profundo por el océano y sus misterios. Con el paso del tiempo, el recuerdo del incidente dejó de ser únicamente una cicatriz emocional y se transformó en un relato de resistencia, colaboración y esperanza. Aquella travesía no solo quedó grabada en las páginas de los periódicos, sino también en la memoria colectiva como una historia de cómo, incluso en medio del pelicuando, todo volvió a la calma. Muchos de los pasajeros comenzaron a reflexionar sobre lo que habían vivido. Algunos admitieron que, al inicio, sintieron un miedo paralizante, una sensación de vulnerabilidad absoluta frente a la inmensidad del mar. Sin embargo, con el paso de las horas, descubrieron una fuerza interna que jamás imaginaron poseer en cada persona. A su manera, encontró una motivación para resistir. Para unos fue la esperanza de volver a ver a sus familias. Para otros, simple instinto de supervivencia. Hubo quienes se apoyaron en sus creencias, pronunciando oraciones silenciosas, mientras que otros se aferraron a la lógica y la planificación para mantener la calma en las conversaciones posteriores. Los sobrevivientes coincidieron en que las situaciones extremas revelan el verdadero carácter de las personas. Aquellos que parecían frágiles demostraron un coraje admirable, mientras que algunos, inicialmente seguros y confiados, se vieron superados por la presión. Esto enseñó a todos que nunca se debe subestimar la capacidad humana para adaptarse y luchar más allá del miedo. La experiencia dejó una lección sobre la importancia de la comunidad. En medio de la incertidumbre, fueron los gestos de ayuda mutua, las palabras de aliento y la disposición a compartir recursos, lo que permitió que la esperanza se mantuviera viva. No se trataba solo de sobrevivir, sino de hacerlo juntos, a meses. Después, algunos pasajeros mantenían contacto frecuente, organizando reuniones presenciales o virtuales. Incluso planificaban viajes, aunque esta vez en tierra firme, como una forma simbólica de cerrar un ciclo y recordar que, a pesar del peligro, lograron salir adelante. Para todos ellos, aquel episodio dejó de ser solo una historia de miedo y se convirtió en un recordatorio permanente de la resiliencia humana.